¿Y cuántos estáis agradecidos en esta mañana a Dios? Hay por tantas cosas que estar agradecidos con Él. Y hoy vamos a demostrar una actitud de agradecimiento hacia el Señor. La palabra de Dios dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su pradera. ¿Quiénes son ovejas de su pradera? Amén. Entrad, dice, esta mañana tenemos que entrar. ¿Cómo? Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Quedémonos con esto, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Yo sé que hoy muchos habéis a lo mejor recibido noticias malas, otras menos buenas y otras buenas. Pero aún así en estos tiempos hay que ser agradecidos con Dios. Yo les voy a pedir que por favor se levanten, se pongan de pie. Vamos a levantar a Dios, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por todo lo que está haciendo y va a hacer. Y creo que hay algo poderoso de parte de Dios en esta mañana. No mañana, hoy. Si tú lo crees en tu corazón, será hecho. Así es que por favor, todos oremos. Si el que quiere levantar la mano, levante. El que quiera hablar en lenguas, haga. Esto es entre Dios y tú y nadie más. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Hay de tantas cosas que tener de gracias a ti. Primeramente, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Padre. Gracias por permitir, Señor, que hoy una vez más nuestros ojos puedan ver el día, podamos disfrutar de nuestra familia, de nuestra esposa, esposo, de nuestros hijos. Y danos, Señor, el privilegio de estar en esta mañana como iglesia, como cuerpo, Señor, alabar y honrar tu nombre. Gracias, Señor, por las circunstancias que tú utilizas, Señor, porque sabemos que tu palabra mismo lo dice. En mayor nuestra debilidad es cuando tú te glorificas y eres grande, Señor. Cuando el hombre dice que ya no puede, es cuando tú empiezas a obrar, Señor. Declaramos, Señor, que todas las circunstancias y problemas y enfermedades que vienen sobre nuestras vidas, Señor, hay un propósito de parte tuya, Señor. Y es conocer y es tener una intimidad y una profundidad en tu presencia, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí. En particular por cada familia y niño también, Señor. Te damos gracias por el apóstol Esperanza que está allá, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estás al respaldo, tú estás al cuidado, Señor. Oramos por el apóstol Daniel, Señor, porque tú fortaleces su vida, Padre, y fortaleces su vida espiritual, Padre. Gracias por los pastores Miriam y José Alejandro, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por cada uno de los que están aquí y por los que trabajan y en las áreas que tienen encargadas, Señor. Es que como decía tu palabra, Señor, venimos a honrarte a ti y lo hacemos con un corazón digno y limpio, Señor. Si en esta mañana no hemos tenido una actitud buena, Señor, te pedimos perdón, Padre, y danos la oportunidad de rectificar y hacer las cosas como a ti verdaderamente te conviene, Señor. No a nuestra voluntad, sino a la tuya, Padre. Por eso en esta mañana nos encomendamos, tanto alma, cuerpo y espíritu, Señor, para que tú puedas obrar, para que la palabra que tú has puesto en el siervo tuyo, Señor, pueda impactar, pueda transformar, pueda cambiar, pueda darnos fuerza, pueda respaldar nuestra oración, Señor. Y creemos, Señor, verdaderamente en el poder de tu presencia. Creemos verdaderamente en el poder de tu amor y que tú derramas cada mañana sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, en esta mañana. Hay tantas cosas que decirte, pero simplemente lo que hoy nos sale es gracias, gracias, gracias. Gracias por eso. Gracias por tu amor, papá. Gracias, porque tú eres nuestro Padre. Hoy reconocemos y sentimos que somos tus hijos. Y nada, nada nos apartará de ti, ni nuestro pecado te aparta de ti, porque es tan grande tu amor hacia nosotros, que aún así tú nos sigues teniendo en el cuenco de tu mano. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Y aprovecho la oportunidad también para orar por los niños. Yo no puedo acercarme a ellos, pero tú que eres papá, mamá, pues pones las manos sobre tu hijo y empieza a profetizar sobre ellos. Porque la palabra dice que debemos de profetizar sobre ellos. Porque debemos ver esa fe que tú tienes hacia ellos, tiene que hoy verse. Visualiza a tu hijo como tú verdaderamente quieres que sea. Un hijo y un hombre y una mujer de Dios. Así es que
ponlo. Y aquel que también está en una en la pancita, aquí hay alguien que se está creando. También pon la mano sobre él y profetiza. Profetiza. Créetelo, pero en esta mañana. Créetelo, esto no es un ritual. No creas que esto sea un ritual. Créetelo porque Dios verdaderamente quiere hacer algo. Y empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar por ellos. Ahora, aquellos que digamos no están sus hijos, pues levanten las manos por los niños, por todos. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar a Dios, ya es tiempo de que Dios haga algo grande en las familias. La sociedad lo necesita. La nueva generación tiene que levantarse más que nosotros. La nueva generación tiene que impactar más que nosotros. Padre, presentamos, Señor, a estos niños delante de ti, con la inocencia, sin maldad, sin rencor, y posiblemente en algunos haya dolor. Pero, Señor, sabemos que tú está en tus planes hacer grandes cosas con sus vidas. No es que como nosotros como padres queremos que sean, sino como tú. De la misma manera que Ana no pudo tener hijos, pero ella clamó y te dijo que si se le dieras uno, ella te la entregaría a ti. Y así fue, Señor. Tú le diste a Samuel. Y ella creyó, Señor. Por eso nosotros hoy te entregamos a cada uno de estos niños, Señor. Porque sabemos que hay un propósito grande de parte tuya para ellos. Dale sabiduría, dale entendimiento a sus padres, Señor, para encaminar en tu camino, Señor. Y aún de grandes, como dice tu palabra, nunca se apartarán, porque siempre volverán, Señor, porque tú estarás al control. Padre, Señor, aquellos adolescentes, Señor, que no tienen proyectado nada que hacer el día de mañana, tú ahora empiezas a revelarlos, Señor. Empieza a traer sobre ellos revelación de lo que tienen que hacer, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable en sus corazones. Sea que por medio de sus padres tú puedas traer palabra a sus hijos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los niños, Señor, porque sé que tu propósito está a punto de cumplirse, Señor. Y hoy es una antesala de que vamos a ver la gloria de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por ellos. Porque sabemos que van a cumplir el propósito tuyo, van a cumplir el llamado, Señor. Aquí se levantan pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, Señor. Porque sé, Señor, que tú ya has marcado, Señor. Ya son parte de tu ganado, Señor. Ya son parte del rebaño, ya son marcados con la sangre de Cristo, Señor. Y nadie, no hay hombre que pueda contra ellos. Y no hay dioses que puedan contra ellos, porque tú eres el único Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, Padre. A ese Dios es el que esta mañana oramos y hablamos, Señor. Gracias, Padre amado, por ellos, porque sé que esta generación va a ser levantada. Esta generación va a marcar una diferencia. Va a ser el antes y el después. Ojo que nunca vieron, ni oídos que nunca oyeron, pasará sobre ellos, Señor. Gracias, Padre amado, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a todos los que estáis aquí. Dile al que tienes al lado con una buena sonrisa, si estás aquí es porque Dios te quiere decir algo. Díselo. Y a todos los que nos están escuchando por internet, por cualquier canal, ¿verdad? Por la tecnología, que es una bendición de Dios. Yo quiero hablarte hoy de la fe y la obediencia. La fe y la obediencia son dos fundamentos del cristiano que van unidos de la mano. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo te digo que sin obediencia es imposible cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la obediencia está conectada a la fe. Está totalmente conectada a la fe. Y quien obedece, por ejemplo, a alguien, en este caso, por ejemplo, cuando un hijo obedece a su padre o cuando un cristiano obedece a Dios y la palabra de Dios, es porque tiene la certeza de que lo que le pide es lo mejor para su vida. ¿Tú crees que Dios quiere lo mejor para tu vida, sí o no? Entonces yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Cuando Dios nos pide obediencia, no lo hace porque sea un Dios caprichoso, un Dios que ese día se levantó con un pie diferente, ¿verdad? Sino porque sabe que la obediencia desata un poder sobrenatural en nuestras vidas para bendecirnos. Di conmigo, para bendecirme. Ahora, yo quiero decirte una cosa.
lo mencioné al principio de la reunión. La obediencia está muy conectada a la honra, pero muy conectada a la honra. ¿Por qué digo esto? Es muy importante entender esto que estoy diciendo. Está muy conectada a la honra. No olvides que la obediencia a Dios y a su palabra nos lleva a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué digo esto de la honra? Porque cuando uno obedece, de alguna manera le está demostrando a Dios o a la persona que ama, por ejemplo, llévalo al terreno de un padre biológico, la mejor manera que un hijo tiene de honrar a un padre es la obediencia. La mejor manera que un cristiano tiene de honrar a Dios es la obediencia. Yo diría que es la mejor adoración. Y al principio leímos un pasaje en 1 Samuel 15, que es el relato donde Dios le pide a través de Samuel algo al rey Saúl, y Dios le dice que a él no le agrada tanto los holocaustos o las ofrendas, sino un corazón verdaderamente obediente. Claro, con esto no está excluyendo de que nosotros tengamos que honrar a Dios a través de nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios le dio unas órdenes y unas directrices al rey Saúl a través de Samuel, y era que cuando vencieran a Amalek, exterminaran todo. Después voy a explicar un poquito quién era ese Amalek o los amalecitas. Entonces, hermano, es importante que entendamos que una manera de honrar a Dios es a través de la obediencia. Quien dice que honra pero no obedece, pues yo tengo ciertas dudas. Además, es importante que entendamos esto, no olvidemos que la obediencia a Dios y a su palabra nos lleva a encontrar y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿quién desea cumplir el propósito de Dios para su vida? Tenemos que obedecer. Ahora bien, ¿por qué muchos no encuentran o no cumplen el propósito de Dios para su vida? Y esto es súper interesante lo que voy a decir yo ahora. Porque hay gente que confunde propósito con tener metas, con tener sueños. Y tú me dirás, pastor, ¿tener sueños y tener metas es malo? No, es que debemos tener sueños en Dios y tener metas para poder alcanzar en la vida. Pero es muy diferente al propósito. Por ejemplo, propósito de vida es para lo que Dios te creó a ti específicamente, para lo que tú has nacido. ¿Se entiende eso? Para lo que tú has nacido. Ese es el propósito de vida. Y todo lo que hagas no te va a llenar, porque lo único que te va a llenar es cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Es decir, si Dios te creó para ser un empresario del reino, todo lo que tú hagas no te va a llenar hasta que tú no cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Si verdaderamente Dios te creó para ser, fíjate lo que voy a decir ahora mismo, fontanero, Dios me creó, sí. Hasta que tú no seas el mejor fontanero del mundo mundial, tú no vas a tener plenitud en tu vida. Y digo fontanero, como digo carpintero, como puedo decir músico, pastor, ingeniero o taxista, yo qué sé. Ahora tú me dirás, pastor, ¿y qué son las metas? Pues las metas es tener una cierta aspiración en la vida. Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué coche voy a tener? ¿Qué casa deseo adquirir? ¿Cómo me gustaría que fuera mi matrimonio? ¿Cómo quiero servir a Dios? Esas son metas. Y son buenas, necesarias y lícitas en la vida. Muchos dicen, es que estoy pensándome a ver si voy a estudiar. ¿Cómo que si va a estudiar? Es que tiene que estudiar. Porque hoy día es hasta con estudio. Y a veces cuesta trabajo conseguir un buen puesto de trabajo, por poner por caso. Y ahora dices tú, y pastor, ¿qué diferencia hay entre propósitos, metas y sueños? ¿Qué es un sueño? Un sueño. Para algunos un sueño es, a mí me gustaría tener un coche Mercedes algún día. Dicen algunos. Para otros, a mí me gustaría dar la vuelta al mundo. Digo vuelta al mundo como decir, a mí me gustaría algún día ir a tal lugar. Eso es un sueño. Ahora, hermano, fíjate bien y pregúntate,
si verdaderamente tú tienes claro el propósito de Dios para tu vida. Mira, aquí hay una historia interesantísima del rey Saúl que te animo a leer todo el capítulo 15 en casa. No lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Dios tenía un propósito de vida para el rey Saúl, pero él nunca lo descubrió. ¿Por qué? Porque no tuvo un corazón obediente y su final justamente no fue un buen final. Dile al que tienes al lado, la obediencia te va a llevar al cumplir el propósito de Dios para tu vida. 2 días atrás escuchaba a un pastor amigo, el pastor esposo de Rosa Vives, de Lleida, y él dijo una frase que me golpeó. Dice, la obediencia es la llave de la victoria. ¿Tú quieres tener victoria en todas las áreas de tu vida? Sé obediente. Sé obediente. Yo no conozco ningún padre que le haya dicho a su hijo, hijo, por lo desobediente que eres, te compro una bicicleta. Sería una incongruencia, una incoherencia, ¿verdad? La obediencia es la llave a la victoria. Y yo quiero decirte una cosa. Esta obediencia nos abre las puertas. Di conmigo, las puertas. Entonces, Dios tiene algo tan poderoso en nuestras vidas para que realmente Él pueda abrir las puertas. Él desea ponernos las conexiones divinas que nos van a ayudar en el propósito de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén o no? Hermano, si Dios lo hizo antiguamente con otros, ¿por qué Dios no lo puede hacer ahora con nosotros? Si Dios nos puso conexiones divinas en las vidas de otras personas, ¿por qué no lo puede hacer con nosotros? Mira, la vida del apóstol Timoteo cambió radicalmente cuando Dios lo conectó con Pablo. La vida de Josué cambió radicalmente cuando Dios lo conectó con Moisés. La vida de la reina Esther, que llegó a ser reina, cambió radicalmente cuando la conectó ¿con quién? Con Mardoqueo. Nosotros tenemos que ver que Dios pone conexiones divinas, pero nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar esa voz de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque con Dios nunca se pierde. Di conmigo, con Dios nunca se pierde. Siempre se gana. Hermano, con Dios nunca se pierde. Y muchos dicen, pastor, y las cosas se ponen cuesta arriba, la cima es difícil llegar. Pero quiero decirte una cosa, el día duro del entrenamiento te facilitará el día de la coronación o el día de la victoria. No conozco a nadie que haya logrado algo que merezca la pena en la vida sin pagar un esfuerzo, un precio a través del esfuerzo, de compromiso, de la entrega, de la negación y de la obediencia. Las cosas buenas no se las regalan a nadie. Díselo al que tiene alguna buena sonrisa. Las cosas buenas no se las regalan a nadie. No podemos tener un nuevo hoy sin dejar nuestro viejo ayer. ¿Tú quieres comenzar una nueva etapa? Tira a la basura lo que no te sirve. ¿Recordáis que estuvimos viendo estas semanas atrás? Que hay cosas que nos estorban. Necesitamos llegar a un destino. Pero quiero decirte, en el camino hacia nuestro propósito, nuestro destino, a través de la obediencia, se van a levantar tormentas. ¿Por qué Jesús dejó en los evangelios el relato de las tormentas con los discípulos? Las tormentas tipifican los problemas, las adversidades, las pérdidas, las cosas que no entendemos. ¿O tú lo entiendes todo? Porque yo a veces le pregunto a Dios, digo, no me estoy enterando de nada. Pero Dios lo permite. Pero quiero decirte algo, cuando hay obediencia, lo primero que la obediencia produce en tu vida es seguridad, confianza, fe. Si Dios ha prometido, cumplirá. Si Él dijo que va a estar, no se va a marchar. Si Él dijo que no te va a abandonar, Él va a estar contigo en medio del ojo del huracán. La obediencia te produce seguridad. Pero cuando nosotros no somos obedientes, nuestra fe se debilita y comenzamos a ver las cosas que no tenemos que ver.
¿Recordáis aquellos espías que fueron a la tierra de Canaán? Unos estaban enfocados, muy pocos, solo 2, y 10 estaban desenfocados. Ambos, o los dos grupos, vieron lo mismo, la misma tierra, las mismas ciudades, las mismas personas, pero el informe de uno fue muy diferente al de otro. ¿Por qué? Porque uno, en este caso eran 2, Josué y Caleb, eran gente obediente y veían las cosas a través de las gafas de Dios. Pero los otros 2 comenzaron a ver lo que no tenían que ver. En vez de ver una tierra de bendición, una tierra de prosperidad, una tierra que fluía leche y miel, una tierra prometida desde hace más de 400 años, comenzaron a ver las ciudades inexpugnables que tenían que conquistar, los montes gigantes que tenían que subir, los hijos de Aná, que eran hombretones de casi 3 metros. ¿Y qué hizo eso? Su fe la debilitó. Y cuando tu fe está débil, tu obediencia comienza a temblar. Que no tiemble nuestra fe, que no tiemble nuestra obediencia, que no nos sintamos inseguros. Tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que ser obedientes a la palabra y tenemos que ser obedientes a aquellos que nos presiden en el Señor. Nuestros padres espirituales, nuestros padres ministeriales. Yo siempre digo que un padre espiritual que ame verdaderamente a sus hijos nunca va a querer nada malo para sus hijos. Nunca, nunca. Al contrario, se llena de satisfacción y de una buena tarea realizada cuando ve que sus hijos lo superan. Yo digo que uno crece en anchura. En anchura, se pone como más gordo de satisfacción, ¿no? Es como un padre cuando ve a su hijo a final de curso con unas excelentes notas, tiene una sonrisa que le llega de oreja a oreja y se dice internamente, algo no habré hecho mal. Algo no habré hecho mal. Pero ¿qué pasa? Hay todo un proceso. Yo quiero hacerte una pregunta en el día de hoy. ¿Cuánto de la palabra de Dios que conoces la obedeces? Porque la palabra de Dios no solo nos anima y exhorta a conocer la palabra, sino a creerla y obedecerla. Porque una cosa es conocer y otra cosa es creer. Y otra cosa es obedecer. Cuando tú dices que crees algo, lo obedeces. Cuando uno cree algo, lo lleva a cabo. ¿Amén o no? Cuando hay pasión por Dios, Dios nos lleva a tener compasión por los perdidos. No podemos decir, Señor, te amo y no amar lo que Dios ama. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? ¿Para qué? Para salvar a los que estaban perdidos. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo su misión. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo lo que ha sido su propósito de vida. El propósito de la vida de Cristo fue venir a este mundo al rescatar todo lo que estaba perdido. Dice la Biblia que si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. ¿Dice eso la Biblia o no? No dice conoceremos sus mandamientos. Si amamos a Dios, conoceremos sus mandamientos. No. El término guardar en la Biblia tiene que ver mucho con atesorar. Tú en tu casa, cuando tienes algo valioso, ¿verdad que lo guardas bien? ¿Lo pones a buen recaudo? Tú no pones ese anillo maravilloso que te regalaron o esa sortija ahí delante en cualquier sitio para que cuando alguien abra la puerta diga, uy, un amante de lo ajeno. ¡Pup! Sino que eso que para ti es valioso, tú lo pones a buen recaudo. Si para nosotros la palabra de Dios es valiosa, nosotros la ponemos a buen recaudo. Dice la palabra que tenemos que guardarla en nuestro corazón para ponerlo por obra. ¿Cuál fue el problema del rey Saúl? El problema del rey Saúl es que jugueteó con Dios y con su palabra. Incluso llegó a creer que lo estaba haciendo bien. Qué iluso. Dios le dijo a través de Samuel, mira, espérate hasta que venga el profeta y haz esta ofrenda de esta manera, de estas características. Y el profeta tardaba y tardaba. Y ya se puso nervioso. Dice la frase que el que no espera se desespera. Nos cuesta mucho trabajo esperar en Dios. Pero la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Porque cuando tú esperas y yo espero, nuestra fe crece y se ejercita a través de la paciencia. Y vivimos en un mundo tan acelerado, tan estresado y tan impaciente que eso también se lleva al terreno espiritual. Te lo venden todo súper rápido y tenemos todo instantáneo. ¿Y qué sucede? Que cuando vemos que las cosas no son rápidas, parece que no son buenas. Y las cosas buenas se llevan sus procesos, sus tiempos. Dios le dijo que tenía que exterminar a Amalek. Amalek era nieto de Esaú. Ustedes sabéis que Esaú era hermano de Jacob. También en la Biblia, bueno, en este caso era nieto de Esaú, pero de un hijo suyo que se llamaba Elifaz, que con una concubina que tenía tuvo este niño y le puso Amalek. A Esaú de la Biblia, cuando tú leas Edom, es el mismo. El término Edom significa el rojo. ¿Por qué? Porque Esaú era pelirrojo. Entonces, fue tal el resentimiento que tuvo Esaú o Edom hacia Dios, que envenenó a su nieto Amalek a tal manera que se convirtió junto con los madianitas en eternos enemigos y con los filisteos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo 3 grandes enemigos. Bueno, tuvo muchos y sigue teniéndolos. Pero los amalecitas, los madianitas y los filisteos eran como garbanzos en el zapato. Después venían los sirios, venían los asirios, etcétera, los egipcios. Pero sobre todo esos 3. Y Amalek se propuso exterminar Israel. No lo logró. Y hoy día cuenta la historia que no hay ninguna estirpe del pueblo amalecita al día de hoy. ¿Por qué? Porque todo aquello que se levanta contra Dios pierde. Porque el que está con Dios está en el equipo ganador. Pon una buena sonrisa y dile al lado, tú si estás en Dios, estás en el equipo ganador. Tú estás en el equipo ganador. Pero ¿qué le pasó a Saúl? Saúl no obedeció la orden de parte de Dios por medio del profeta, no exterminó a los amalecitas, no quitó de en medio el botín, se quedó con lo más bueno. Y dice, ay, como era un religioso, le voy a ofrecer lo mejor a Dios. Y fue cuando Dios le dijo, a mí no me interesan las ofrendas, a mí no me interesan los holocaustos. A mí no me interesa todas las obras que tú hagas. Tus obras tienen que ser consecuencia de tu fe y no el camino a la fe. Por lo tanto, la mejor ofrenda que tú me puedes hacer es la obediencia. Y ahí donde realmente Dios dice que le quitó el reino a Saúl. ¿Qué es quitar el reino? Es quitar la bendición. Yo quiero decirte algo, mi hermano. En una ocasión, creo que lo dije. La obediencia parcial no es obediencia ante los ojos de Dios. La obediencia parcial no es obediencia. Dios es un Dios que quiere que hagamos las cosas al 100%. Y Dios le dijo en el capítulo 15, verso 11, a Samuel, me pesa mucho haber puesto por rey a Saúl. Qué fuerte que Dios tenga que decir, me pesa. Cuando en la Biblia se habla así de Dios, sabemos que Dios es espíritu. Esto es un lenguaje que en la Biblia se llama un lenguaje antropomórfico. Cuando uno estudia un poquito de teología, sabe de qué va eso. Y es hacernos ver a Dios expresando sentimientos humanos. Es como cuando en el Génesis dice, y Dios cosió unos delantales para Adán y Eva. Nos muestra un Dios como sastre. Eso es un lenguaje antropomórfico para que tú y yo con nuestras limitaciones humanas podamos entender qué es lo que Dios sentía en su corazón cuando vio que puso a un hombre que fue llamado a un propósito grande y lo abortó porque verdaderamente no fue obediente a Dios. Me pesa, me duele. Sin embargo, el Saúl dijo, ¡ay! Cuando ya hizo el sacrificio, al ratito llega Samuel. Y llega, he hecho un holocausto a Jehová. Y dice que Samuel se quebrantó.
se quebrantó. Saúl no entendía nada, absolutamente nada de lo que había hecho. Yo quiero decirte, mi hermano, en el día de hoy, que Dios quiere levantar una generación obediente. Amén. Una generación obediente. La obediencia trae bendición. Mira, cuando tu vida está fundamentada en la obediencia a la palabra, tu casa nunca se derrumbará. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando tu vida esté fundamentada en la roca, tu casa nunca se caerá. No estoy diciendo que no vengan vientos. No estoy diciendo que no vengan tempestades. No estoy diciendo que no vengan tormentas. Es que a pesar de los vientos, a pesar de los ríos, a pesar de las tempestades, tu casa no se derrumbará porque está fundamentada sobre la roca. Jesús es la palabra eterna de Dios. Él es la roca eterna. Mateo 7:24. Los dos hombres que edificaron su casa sobre la arena o sobre la roca. Dile al que tienes al lado, ¿sobre qué está edificada tu casa, compañero? ¿Quién quiere ser amigo de Dios? Obedece su palabra. ¿Tú quieres ser un hijo que alegra el corazón de Dios? Obedécele a Dios. ¿Sabes por qué al mundo le va como le va? Porque vive como le da la real gana. Y cuando las cosas no salen como ellos esperan que salgan, pues entonces reclaman al primer piso y no hay reclamación porque el ticket se le perdió. Dice que Dios se pone feliz cuando tú y yo somos obedientes. Si quieres ser alguien cuerdo, alguien sensato y prudente, debes obedecer a Dios en todo. ¿Quién quiere ser alguien cuerdo? Sensato, prudente. Obedécele al Señor. Aleluya. Quiero ir acabando. Mira, cuando hay obediencia, nada me puede vencer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario lo venció todo por mí. Pero tiene que haber obediencia. Es decir, hay cristianos que confunden. O sea, la salvación es gratuita, es por fe y es por gracia. Pero el que se desaten las bendiciones de Dios no tiene que ver nada ya con la gracia. Tiene que ver con la obediencia. Y eso implica una parte voluntaria tuya. Por eso, si tú realmente quieres tener victoria en tu vida, tienes que ser alguien obediente. Mira, por ejemplo, cuando tú eres obediente en tus finanzas con Dios, en el día malo no vas a tener escasez. Hay gente que no va a llegar, pero tú no vas a tener escasez. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre respalda la obediencia. Siempre. Sería injusto respaldar al desobediente, ¿no? Sería injusto en el colegio aprobar a aquel que no hace las tareas, ¿no? Si pasa lo natural, ¿por qué pretendemos que suceda en lo espiritual? Esta frase cuando el Señor me la dio, me pegó duro. Tú y yo podemos llevar años en la iglesia. Podemos ser rata de sacristía. Pero si tú y yo no somos obedientes, nunca tendremos resultados extraordinarios y sobrenaturales. ¿Seremos salvos? Sí, por su gracia. Pero Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Hay un texto de la Biblia que dice, Señor, llévame a la roca más alta. ¿Quién quiere ir a la roca más alta? La obediencia es el camino.
Dice Isaías 53 que él enmudeció y fue obediente y fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Tenía motivos para abrir la boca? Pero fue obediente. ¿Por qué? Porque él sabía que el propósito de Dios para su vida era la salvación, la redención de la humanidad. Cuando tú y yo somos obedientes, hay un texto. Yo tengo un amigo muy simpático, muy aparente, que me llama muchas veces y me dice, ¿cómo estás? Dice, me siento perseguido. Digo, ¿perseguido? Dice, sí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y cuando alguien te sigue, ¿qué hace? Te persigue. ¿Quién se quiere sentir perseguido? Amén. Obedece. Dice que la bendición te va a perseguir si tu vida y mi vida es una vida. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Pero es necesario ser obediente, mi hermano. Aleluya. Yo quiero acabar diciéndote que la obediencia es la tierra donde se comienza a cultivar tu bendición. ¿Tú quieres bendición? Obedece. Obedece. Aleluya. ¿Tú sabes que podemos ser cristianos normales y cristianos anormales? Los cristianos normales son los obedientes. ¿Y los anormales cuáles son? Tú lo has dicho. Por lo tanto, mi hermano, Dios quiere hacer algo poderoso y distinto a lo que hizo con Saúl. ¿Por qué Saúl no recibió todo lo que Dios tenía para su vida? Justamente porque no valoró lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Qué le estaba pidiendo a Dios? Obediencia. Pon una buena sonrisa, mira al que tienes al lado, dale así un poquito con cariño, con el codo y dile, ¿en qué área aún no estás obedeciendo a Dios? Quiero decirte algo, antes de que pongas un pero. Siempre que tú pongas un pero en tu respuesta, te estás tratando de excusar, de justificar. Y hay cosas que son injustificables. Además, recuerda siempre, los peros y las excusas son, y es muy duro decirlo, el lenguaje de los que se quejan, el lenguaje de los mediocres y el lenguaje de la gente que se queda a mitad de camino. Que quisieron llegar a algo y se quedaron en casi. Mi pregunta es, ¿pondrías tu coche en manos de un casi mecánico? Baratito. ¿Pondrías tu mano en manos de un casi médico? ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Por qué Dios va a poner en manos nuestras, en aquellos que son casis, aquello en lo que están vidas en juego? Dios quiere levantar una iglesia que verdaderamente la gente le crea a Dios porque sabe que está en el equipo ganador. ¿Amén o no? Que Dios te bendiga.